¿Será que vale la pena emigrar a Portugal en 2026? ¿Será que vale la pena trabajar en una fábrica aquí en Portugal con salario mínimo de 2026? Pues quédate en este video porque es a punto lo que te voy a contar. Así que de una vez suscríbete, dale like a este video para que yo pueda seguir creando contenido. Soy una venezolana emigrante en Portugal que ya vivo aquí hace 13 años y te cuento desde mis experiencias y mis vivencias aquí en Portugal, las cosas que valen la pena y las que tal vez no. Tú llegas a un país nuevo, tenemos que agarrar los primeros trabajos que aparecen y de los trabajos con más demanda en Portugal son las fábricas, los restaurantes y las limpiezas. Entonces, ¿vale la pena trabajar en las fábricas aquí en Portugal? Si es el primer trabajo que se te aparece, definitivamente vale la pena. De hecho, en comparación con los restaurantes, es mucho mejor porque te respetan más tus horas y te pagan las horas extras, lo que no pasa en los restaurantes porque abusan de las personas, las hacen trabajar horas extras y no pagan. Entonces, si nos ponemos a ver entre un restaurante y una fábrica, siempre 1000 veces mejor trabajar en la fábrica. En comparación de los restaurantes, siempre la fábrica es mucho mejor. ¿Por qué? Porque te van a respetar tus horas extras, te van a dar 2 días libres por la semana, lo que no acontece cuando tú trabajas en los restaurantes, que solamente muchos restaurantes te dan apenas un día libre. Y si hablamos del salario mínimo, actualmente en Portugal es de 920 euros, pero no son 900 euros, son los 920 euros brutos. En realidad, esos 920 euros tienes que pagar impuestos, seguridad social y todo eso, y te vienen quedando libres como 870 euros. 870 euros, la verdad es que es muy poco dinero solamente para una persona vivir, hacer vida aquí en Portugal, porque las cosas están extremadamente caras. Un apartamento, un alquiler de un apartamento de un cuarto en la ciudad de Aveiro que nosotros vivimos te cuesta alrededor de, ponle, 870 euros en la zona del centro de Aveiro. Ahora si te vas a las lejanías, a las afueras de la ciudad, ya es mucho más económico, lo puedes encontrar, pongamos que en 400 euros, 400, 500 euros un apartamento de un cuarto, pero tienes que analizar la distancia, o sea, si te queda a 30 minutos, si te queda a 1 hora de la fábrica, entonces tienes que sacar la cuenta de cuánto vas a gastar en tiempo y en gasolina, porque aquí la gasolina es muy cara. O sea, fácilmente viviendo a 1 hora de distancia de tu trabajo, tú puedes gastar unos 200, 300 euros en gasolina. Entonces, ¿será que compensa realmente irte a vivir tan lejos, pagar 500 euros en un apartamento que está a 30 minutos, a 1 hora de tu trabajo, o vivir, pagar los 800 euros y estás a 15 minutos del trabajo, 10 minutos del trabajo? Entonces son cosas que hay que analizar si realmente vale la pena irte tan lejos o pagar los 800 euros de un apartamento de un cuarto cerca de tu trabajo. Esa es la realidad y imagínate, si vas a pagar 800 por un apartamento de un cuarto y vas a ganar 870, ¿qué es lo que te va a quedar? 70 euros libres al mes, pero y no te quedan libres porque necesitas comer, necesitas tener para tus medicamentos, si pasa una emergencia, necesitas ir al médico, si tienes que comprar tu ropa, la alimentación, todo eso. Entonces imagínate, realmente no alcanza para una persona ganar salario mínimo y pagarse un apartamento de un cuarto porque los números no dan, porque es no solamente pagar alquiler y comida, también tendrás que pagar servicios, agua, luz, internet y todas esas cosas que van sumando al final del mes. Ahora una pareja ya trabajando los dos, ahí ya la cosa cambia porque ya son dos sueldos, digamos que un sueldo es para pagar el alquiler y el otro sueldo, bueno, ya queda para pagar los servicios, internet, agua, luz, y alimentación, que son las cosas básicas mínimas que tú necesitas para vivir en un país. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría de las personas? Si viene una persona sola aquí a trabajar, que es el caso de muchos conocidos que yo tengo que trabajan en fábricas, ¿qué es lo que ellos hacen? Bueno, ellos alquilan un cuarto
Y bueno, prácticamente ganando sueldo mínimo en una fábrica es casi que imposible tú vivir solo. Lo que hace la mayor parte de las personas es que alquila un cuarto, bien sea en el centro o alrededores de Aveiro, que es la ciudad donde yo vivo. Y vamos a suponer que la persona alquila un cuarto en el centro de Aveiro. Muchas veces te puede costar un cuarto, para que tengas una idea de referencia, unos 400, unos 300 euros. Tengo unos amigos que pagaron 600 euros por un cuarto en el centro de Aveiro, un cuarto para dos personas. Y estos valores es para que ustedes tengan una referencia, para que tengan una idea, porque depende de la ciudad, los valores pueden cambiar. Yo les estoy hablando de Aveiro, que es una ciudad pequeña en el centro del país. Ahora, si hablamos de Lisboa, si hablamos de Oporto, ahí los precios cambian completamente, se elevan mucho más porque son ciudades más grandes, con más oportunidades laborales, con más atracciones, con más turismo, y eso hace que encarece los precios de los alquileres, de los apartamentos. Y ese valor que les di de referencia del apartamento, o sea, alquilar un apartamento de un cuarto aquí en la ciudad de Aveiro es como mínimo 700 euros en la zona centro de la ciudad. O sea, comienzan a partir de ahí. Es simplemente un valor de referencia porque depende de la localización, de la zona. Te puede costar 800, te puede incluso un tercero, un apartamento tipo estudio, puede llegar a costar hasta unos 600, 650. O sea que todo depende. Influencia mucho la localización del apartamento, donde te vayas a mudar, el cuarto donde tú vayas a buscar. Entonces, en mi opinión, vale la pena muchísimo más trabajar en una fábrica que trabajar propiamente en las limpiezas o que trabajar en un restaurante, porque los restaurantes, como les comenté en el video anterior, que les voy a dejar por aquí, el video anterior que hice con Lucas, que es un chico argentino que trabaja en una fábrica, él les comenta la experiencia de él trabajando actualmente en enero de 2026 en una fábrica aquí en Portugal. Así que les dejo aquí el video, vayan a vérselo porque es un video que tiene muchísima información. Si tú estás pensando en emigrar a Portugal, te recomiendo que veas ese video porque yo sé que de alguna manera te podrá servir, podrás sacar algunas dudas que tienes en este momento. Mi opinión referente a las fábricas en Portugal es que vale muchísimo más la pena que propiamente los restaurantes, las limpiezas, porque en los restaurantes y en las limpiezas se aprovechan mucho de las personas, como saben que son emigrantes y que no tienen en ese momento muchas opciones de trabajo. Aquí se aprovechan muchísimo en ese tipo de trabajos. Para que ustedes tengan una idea, en cuanto a una fábrica, te pagan tus horas extras. Si tú hiciste una hora, dos horas extras por día, te las van a pagar. Ahora, en los restaurantes tú te puedes quedar una hora, te puedes quedar 2 horas extras y posiblemente no te lo van a pagar, y eso pasa muchísimo. En las fábricas tú tienes tus 2 días libres. En los restaurantes posiblemente te van a dar un día libre. Son muy pocos los restaurantes que te van a dejar tener libres 2 días. Aparte que muchas fábricas, tú puedes encontrar fábricas que hagas horario de lunes a viernes, incluso de las 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero atención que eso no es todas las fábricas y no es en todas partes, porque hoy en día las fábricas de aquí en Portugal trabajan mucho por horarios rotativos. Esto quiere decir la fábrica nunca para, trabaja 24 horas al día y normalmente la mayor parte, vamos a hablar que un 90% de las fábricas funcionan de esa forma, para no exagerar y decirte que el 100% de las fábricas, pero yo me atrevería a decirte que sí, que hasta el 100% todas las fábricas funcionan de esa forma. Tienen 3 turnos, el turno de la mañana, el turno de la tarde y el turno de la noche, que generalmente el de la mañana te comienza, creo que más o menos de las 4:30 o 5 de la mañana. De las 5 de la mañana a 1 de la tarde, más o menos. El otro horario, creo que hay un horario que es de las 3 a las 10 de la noche y posiblemente ese de las 10 a las 5 de la mañana, 4. O sea, no te lo sé decir muy bien exactamente los horarios, pero funciona de esa forma. Yo trabajé en una fábrica cuando recién llegué a Portugal, pero no duré mucho tiempo porque la verdad es que depende de las fábricas. Hay trabajos en las fábricas que son trabajos muy pesados,
tú entras prácticamente en la mañana. Si entraste en el turno de la mañana cuando todavía está de noche, sales en la noche, no ves el sol. Y yo dije, no, mira, para mí este horario no da, el tipo de trabajo no da y yo realmente quería mejorar mi situación. Yo sabía que trabajar en una fábrica no era lo que yo quería. Y efectivamente fue así, no duré mucho tiempo, me despedí de la fábrica y fui a trabajar en una estética. Después de esa estética, bueno, yo dije, tampoco es lo que quiero para mí. Y hoy en día, ya trabajo en Portugal hace 3 años como personal trainer aquí en Portugal. Hice mi curso, mi formación, me formé en la área. Y obviamente que es un trabajo que a mí me gusta más, que me siento mejor, más cómoda. No quiere decir que el de la fábrica no, pero la verdad no era lo que yo quería. Hay personas que trabajan mucho tiempo, muchos años en las fábricas y se siente bien, se sienten a gusto, porque la propia fábrica, si tú haces formaciones, tú puedes mejorar, tú puedes evolucionar dentro de la fábrica, tú puedes evoluir, tener un cargo mejor. Si te preparas, si estudias, siempre hay esas posibilidades. Entonces, para mí, en mi opinión, vale la pena trabajar en una fábrica. Al inicio, cuando tú llegas aquí a Portugal, claro que sí, tú puedes trabajar en una fábrica y vas a tener beneficios, vas a tener ventajas. Ahora, yo no lo recomiendo trabajar para siempre, pero bueno, eso depende del objetivo de cada persona, de lo que busca. En mi opinión, no es un trabajo para quedarte toda la vida, pero bueno, al final de cuentas, esta es mi opinión, es mi experiencia, es mi perspectiva y te la estoy compartiendo para que tú propio saques tus propias conclusiones, tus opiniones y decidas si vale la pena o no vale la pena, en tu opinión, venir a Portugal y trabajar en una fábrica. También la cuestión de documentación aquí en Portugal está muy complicado hoy en día emigrar a Portugal, por eso infórmate bien antes de venir porque tú podrás entrar como turista aquí en el país, depende del país. Por ejemplo, Venezuela se puede venir como turista y puedes entrar perfectamente, pero al momento de buscar trabajo no te van a dar trabajo si tú no tienes tus documentos al día. Por eso es muy importante que vengas con todos tus documentos, que tengas todo lo necesario para poder encontrar trabajo, porque si no, no vas a encontrar trabajo y va a ser muy frustrante porque lo primero que te van a preguntar en una entrevista laboral es si tienes tus documentos al día. Si tú tienes todos tus documentos al día, claro que sí, te contratan. Pero si tú no tienes tus documentos al día, tú llegaste aquí con una visa de turismo y no trajiste tu documentación en regla, en día para encontrar trabajo, entonces va a ser muy difícil que te den trabajo. Por eso te aconsejo, ven con todas las informaciones, con todos tus documentos, con todo en día para que no tengas ese problema. Y claro que sí, está 100% aprobado, mi opinión, esa es mi opinión. Puedes comenzar trabajando en una fábrica y poco a poco te puedes formar, te puedes capacitar mejor para que puedas seguir creciendo. O si tú ya tienes una profesión y quieres validar tu título aquí y necesitas comenzar a trabajar por cualquier lado, puedes comenzar a trabajar en la fábrica en cuanto vas validando tu título profesional aquí en Portugal. Y cuando valides tu título profesional, las oportunidades van a llegar y desde que uno se lo proponga, uno siempre va a mejorar. Entonces es una cuestión de uno proponérselo y así va a ser. Espero que te haya gustado este video, que le des like, que comentes, que te suscribas a este canal para yo seguir compartiéndote mi experiencia y las experiencias de otros emigrantes aquí en Portugal. Nos vemos en un próximo video.